van dándole la continuidad a la secuencia que la casa está hablando. Estuvimos ya viendo en semanas anteriores que el mensaje que ha direccionado el Espíritu es sobre el avance. Nuestro apóstol estuvo predicando sobre la hora de avanzar, llamados a avanzar. Posteriormente el Señor me estuvo ministrando en que el título del mensaje sería Proseguimos a su llamado. La semana pasada mi esposa, la pastora Malena, el Señor le ministró hablar sobre y titular el mensaje Avanzando sin anestesia. Como podemos ver, el Señor está direccionando a la casa a que haya un avance del cuerpo de Cristo, un avance corporativo de Cristo en nosotros. Y el mensaje que el Señor me estuvo ministrando durante toda esta semana y en el cual el Señor me estuvo meditando, tiene por título Accionando para avanzar en Cristo. Accionando para avanzar en Cristo. El Señor nos ha mostrado que hemos sido llamados, que debemos proseguir a ese llamado, que la semana pasada nos estuvo hablando de dejar esa anestesia que busca de retrasar a lo que el Señor ya nos ha llamado anteriormente, y hoy nos va a estar hablando de cómo accionar ese avanzar. ¿En quién? Diga conmigo, en Cristo. ¿En quién? En Cristo. ¿Cómo accionar para que ese avance en Cristo sea expresado en todos y cada uno de nosotros? También desde acá, desde Venezuela, saludamos por las redes a todos nuestros hermanos que nos acompañan y nos sintonizan por las redes sociales. Reciban también de sus hermanos de Venezuela este fuerte aplauso de parte de Dios, porque les saludamos a todos los que están en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en España, en cualquier parte del planeta. Nosotros como una familia somos uno en Cristo. Le enviamos de verdad saludos a todos ustedes y siempre recuerden que están también en nuestras oraciones. Entonces, mis hermanos, ese título, Accionando para avanzar en Cristo, vamos a estar desarrollándolo hoy para que la gracia de Dios continúe ministrando a nuestras vidas. Y espero en el Señor poder cumplir con lo que el Señor me ministró en cuanto a la impartición de esta palabra, para poder ser preciso en el tiempo, pero que el mensaje de lo que Dios quiere seguir añadiendo pueda fluir. Amén. Entonces, primeramente entender, hermanos, que nos encontramos aquí siempre es por su gracia. Eso es algo que el Señor me ha ministrado desde que me llamó a servirle y desde que me ha dado la oportunidad y la honra de poder llevar su palabra y predicar su palabra. Es que todos los que estamos acá hoy podamos comprender que estamos aquí por su favor y por su gracia. Que eso que Él nos dejó en su palabra, que conocemos mucho, ese versículo muy famoso en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, es el cumplimiento de su gracia en nosotros. Y que hoy estamos acá porque ese versículo se ha cumplido para que la vida eterna de Cristo hoy pueda fluir en cada uno de los que nos encontramos hoy sentados en esta congregación. Entonces, entender y comprender eso debe ser permanente en nosotros. Debe estar innato e inmerso en nuestras vidas, en el Espíritu. Saber que por su gracia, por su amor, por su misericordia, por su benevolencia y por su bondad, hoy usted está sentado ahí, siendo impartido de su vida, siendo impartido de su espíritu. No vea al hombre, al pastor, al que está acá. Usted entienda que todas las circunstancias y todas las situaciones han sido controladas por Dios para que usted reciba el mensaje de la palabra del Señor. Amén. Es el Señor quien quiere hablar a su vida y no el hombre. Para ir dando la introducción, cuando decimos accionando para avanzar en Cristo, debemos conocer ese significado de la palabra accionar. Ese verbo accionar tiene que ver con obrar, con moverse, con influir, es decir, todo aquello que nos lleva a tomar acciones que llevan a cambios que van a ser reflejados en un momento determinado. Y avanzar, lo hemos ya mencionado desde el principio de las prédicas que hemos estado conversando sobre este tema, es poder seguir hacia adelante, es poder seguir moviéndonos hacia esa meta trazada. Entonces, mis hermanos, cuando hablamos de accionar ese avance en Cristo, tenemos que verlo desde la perspectiva como el Señor lo ve. Porque muchos de nosotros tal vez podamos creer que el avance que Dios está esperando de nosotros es para deleites personales,
es para cuestiones temporales. Y realmente cuando el Señor nos lleva en profundidad a su palabra, cuando el Señor nos muestra el propósito eterno de nuestras vidas, cuando el Señor nos hace fluir en las Escrituras y nos muestra cómo Él accionó en el transitar de la palabra de Dios, nos muestra que ese propósito va mucho más allá de un avance personal que nosotros podamos estar esperando para nuestras vidas y para nuestro propio beneficio. ¿Me siguen? Y sabemos que en esta casa el Señor ha permitido siempre poder hablar la verdad de Dios, poder hablar la verdad de su palabra conforme a sus escrituras y conforme a lo que Él nos dejó. Entonces, ¿qué podríamos decir nosotros? ¿Qué puedo yo mencionarles antes de desarrollar el tema? ¿Cómo Dios accionó desde el Génesis hasta la cruz para que nosotros hoy pudiéramos conocer cada día más de su carácter? Desde el Génesis vemos que desde el primer versículo Él dice, creó los cielos y la tierra, y su espíritu se movía por la faz de las aguas. Ahí nada más estamos viendo que en el crear ya el Señor estaba accionando, que su espíritu se estaba moviendo, está accionando. También vemos en lo adelante de las Escrituras con Noé, cuando le ordena crear, construir el arca para poder él cumplir esa acción de desarraigar de la faz de la tierra toda la maldad que había en la humanidad. Porque dice la palabra que todo pensamiento de los hombres estaba direccionado a hacer el mal. Cuando hablamos del mal, hablamos de algo totalmente contrario a Dios. Cuando hablamos del mal, hablamos de ausencia de Dios. Entonces el Señor nos muestra en el Génesis, muy conocido por todos nosotros, el pueblo de Dios, muy conocido aún por aquellas personas que no conocen de la palabra, pero que es un tema muy conocido por toda la humanidad, lo del diluvio. Pero lo que vemos realmente es cómo Dios accionó para poder darle a la humanidad nuevamente a través de Noé y su familia, poder decirles, como está en la palabra, fructificados, multiplicados, bendecirlos nuevamente para que la humanidad tuviese una oportunidad nuevamente de andar conforme a la voluntad de Dios. Vemos también en lo adelante cómo el Señor acciona con Abraham, lo manda a salir de su tierra y su parentela, lo estuve mencionando en la última predicación que hicimos. También lo hizo así con los patriarcas, con Isaac, con Jacob, con todos y cada uno de los hombres que podemos ver que son emblemáticos en el Antiguo Testamento. Podemos ver el accionar de Dios para un avance de su propósito eterno que se resumía en ese pacto eterno que vino a ser nuestro Señor Jesucristo al entregarse en la cruz y al resucitar al tercer día. Entonces les menciono algunos de estos hombres de la Biblia del Antiguo Testamento para que estemos en sintonía de cómo Dios siempre ha accionado, de cómo nuestro Señor siempre ha estado moviéndose para avanzar y darnos ese plan de redención y ese plan de salvación al cual nosotros hoy podemos decir, estamos inmersos en ese pacto, en ese nuevo pacto que Dios por su amor y su misericordia nos dio salvación y vida eterna. Amén. Se levante su mano y diga conmigo, Señor, gracias porque tú has accionado desde la eternidad para darme vida eterna. Amén. Entonces, que podamos comprender eso. Que podamos entender eso, que Dios nos dejó las Escrituras para conocerle, para que cada carácter de Dios, para que cada atributo de Dios pueda ser reconocido por sus hijos en el transitar de todas las épocas, y que la humanidad, a pesar de que han pasado y pasado generaciones, a través de las mismas generaciones, podamos conocer a ese Dios que hoy nos sigue hablando, que hoy se sigue impartiendo por su Espíritu para que podamos continuar conociéndole. Amén. Ahora bien, nosotros, ¿cómo accionamos nosotros siendo hijos de Dios, siendo impartidos de su Espíritu, ya teniendo un nivel de conocimiento de Él, cada quien a su medida, a la medida que el Señor le ha otorgado por gracia, cada quien un nivel espiritual que Dios le ha permitido por su gracia? Pero ¿cómo estamos nosotros accionando o qué debemos hacer nosotros para accionar también y avanzar en Cristo? Y avanzar en Cristo. Este mensaje se va a estar desarrollando y
y vamos a estar dando algunos puntos de cómo debemos hacerlo una vez estando entendido de lo que el Señor nos ha venido hablando en prédicas anteriores. Y aquellos que están llegando por primera vez a la casa, confiamos en el Señor y oramos para que el Señor les dé el entendimiento, y sé que van a irse impartidos de la palabra de Dios aquí en este lugar. Amén. Entonces, yo les invito a que el primer punto que debemos comprender es que ese accionar que Dios espera de nosotros es un accionar dirigido por el Espíritu, para el Espíritu y para que dé fruto del Espíritu. Es un accionar que Él espera de nosotros y que nosotros debemos estar dispuestos a hacerlo, pero enfocados en lo eterno y no en lo temporal. Y la primera acción que debemos tomar nosotros como hijos de Dios, con la identidad que tenemos en Cristo, con la autoridad que tenemos en Cristo, con la impartición de su Espíritu Santo en nosotros, con la impartición de su vida en nosotros, es que si en algún momento de nuestras vidas, hoy, actualmente, tú, hombre de Dios, mujer de Dios, joven, niño, de alguna manera has sentido un retraso, un letargo, algo que no te ha permitido avanzar con la fluidez que tal vez tú esperarías seguir avanzando, tú entiendas que tu accionar debe ser enfocado en lo eterno. Y ese accionar, el primer punto es acercarnos al trono de su gracia. Y les voy a invitar a que podamos ir al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 14. Y leemos la palabra de Dios, la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén. Mis hermanos, el Señor aquí en su palabra, este versículo es muy conocido, ciertamente, es verdad. Pero la primera acción que debe tomar usted, una vez que ya el Señor ha venido hablando, le ha venido hablando sobre el llamado, le ha venido hablando sobre no estar anestesiados con las cosas de este mundo, es comprender que dentro de nuestro proceso de perfeccionamiento que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros, siempre va a requerir de que su gracia fluya abundantemente en nuestras vidas, porque su gracia es lo que todo lo sustenta. Y cuando comprendemos esto y vemos cómo el Señor nos dice, acercaos pues, Él estando impartido ya en nosotros, nos llama a accionar lo eterno, porque en la medida en que usted acciona, usted se acerca al trono de la gracia, en la medida en que usted confiadamente comprende el llamado de Dios para su vida y el avance que Dios quiere en Cristo para su vida, entonces Él comenzará a manifestar y a añadir todo aquello que ya Él conoce desde la eternidad que usted requiere para poder cumplir el propósito para el cual usted está hoy aquí. Entonces, el avance realmente viene en esa medida proporcional en la que nosotros estamos en mayor intimidad con Dios. Entonces, nuestro primer accionar es acercarnos a ese trono de la gracia. Hoy somos templo y morada del Espíritu Santo. Hoy el Señor mora y habita en nosotros. Pero ese trono de la gracia está desde su Espíritu cuando nos enfocamos en una mayor comunión con nuestro Señor. Ahora, ¿qué necesitamos como segunda acción para poder acercarnos a ese trono de la gracia? Diga conmigo, oración. Oración. Dígaselo al Señor más fuerte. Oración. Oración. Comunión, repita conmigo. Comunión. Oración y comunión. Oración y comunión. Porque ese fortalecimiento que Dios quiere en nosotros desde el Espíritu, lo vamos a obtener por medio de la oración
y la comunión en pleno con nuestro Señor. ¿Desde dónde? Acercándonos al trono de su gracia. Y como lo dice su palabra, confiadamente, diga conmigo, confiadamente. Confiadamente. Amén. Ahora yo le voy a invitar a que me acompañe a Mateo, al Evangelio de Mateo, capítulo 6, Mateo capítulo 6, que sea siempre el Señor por medio de su palabra hablando nuestras vidas, que sea el Señor por medio de su palabra guiándonos a toda verdad y su Espíritu Santo guiándonos y direccionándonos. Amén. Capítulo 6, versículos 5 y 6. Y leo la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Amén. Entonces, dentro de este accionar que el Señor nos está hablando hoy, ya tenemos que lo primero es acercarnos al trono de la gracia. Pero ahora bien, no es acercarnos al trono de la gracia desde nuestra carnalidad, desde nuestra debilidad, en el sentido de algo que no sea de agrado para el Señor, sino acercarnos con la enseñanza que el Señor nos está dejando en la palabra de Dios, con la forma en que nuestro Señor Jesucristo nos dejó en las Escrituras para que podamos comprender que hay un nivel de intimidad que tenemos por medio de Cristo en nosotros con el Padre. Hay un nivel de intimidad que tenemos con el Señor que debemos accionar para que esto se fusione con ese acercamiento al trono de la gracia. Ahora fíjense lo que dice la palabra en el versículo 5. Él habla de que en ese contexto, en ese tiempo histórico, el Señor le mostraba esto a los fariseos. Recordemos que habían tres sectas de lo que era la civilización israelí. Estaban los saduceos, los escribas y los fariseos, cada uno con ciertas diferencias, pero lo que Cristo estaba llamado a decirles a ellos es que había mucha hipocresía en la oración. Lo dice él en las sinagogas, eran las autoridades religiosas del momento y los podían ver en las afueras orando, intercediendo, en la manera en que el pueblo por cultura lo hacía. Lo hacían de una manera tal vez muy llamativa a los ojos, pero a los ojos de los hombres. Y no a los ojos de quien verdaderamente importa llevar nuestra oración. Y no a quien realmente importa llevarles esa comunión y esa oración sincera. En ese tiempo histórico, Cristo exhorta y les dice hipócritas, porque oran y oran en las sinagogas para dejarse ver por los hombres. Pero realmente en sus corazones no estaba una intimidad, una relación, un accionar realmente con una disposición para Dios, sino para ser visto y para que por medio de esa visión de los hombres hacia ellos pudieran robarse la gloria de Dios. Pero en el versículo que sigue a ese número 5, entonces el Señor nos dice, en ese tiempo se lo enseñó a todos los que estaban alrededor de él recibiendo del Evangelio del Reino, pero la palabra de Dios hoy está aquí 2022 años después para que también nosotros podamos seguir siendo enseñados por Cristo a través de su palabra. Y nos dice, mas tú, cuando ores, y así te dice el Señor hoy, hermano, hermana, mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en el secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces, ese accionar para acercarnos al trono de la gracia requiere de una intimidad
en el secreto con nuestro Padre. Y al ser impartidos por la vida de Cristo, Él, con la identidad de hijos que nos dio a través de la impartición de su Espíritu, tenemos esa conexión, tenemos esa fluidez en la gracia para poder nosotros estar en una oración sincera. Porque sabían algo, hermanos, hoy por hoy, en el pueblo de Dios, ya tal vez no son los fariseos, tal vez no son los saduceos, tal vez no son los escribas, pero hay muchos que lamentablemente tenemos que orar, interceder por ellos, porque oran en los cultos, en los servicios, oran en lugares abiertos o lugares públicos, y esas oraciones tal vez son muy bonitas, muy direccionadas, muy canalizadas, pero no son unas oraciones que son direccionadas por el Espíritu, porque lamentablemente el conocimiento, lamentablemente tal vez corazones envanecidos, lamentablemente tal vez la rutina de una religiosidad han desgastado lo que Dios quiere de un accionar sincero, en una oración sincera, en intimidad con nuestro Señor. En una intimidad plena que solamente el Señor conoce si estamos teniendo con Él. Que solamente el Señor me estuvo ministrando durante toda una semana y durante todo lo que el Señor hace con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes como hijos de Dios, para mostrarnos en qué nivel espiritual seguimos nosotros avanzando. Entonces eso pasa hoy, hermanos. Hoy eso sucede. Hoy el pueblo de Dios, hoy la iglesia de Cristo, sin importar la denominación, ora, intercede, y tal vez se ve una secuencia muy hermosa, pero para ese avance verdadero en Cristo de cada uno de nosotros y de un Cristo corporativo que quiere manifestarse, requiere que accionemos, ir al trono de la gracia, pero no con una oración que sea tergiversada a lo que el Señor quiere, sino con una oración desde el Espíritu de Cristo que está en nosotros, desde el Hijo que está en nosotros, que nos lleva a un nivel de intimidad con Dios, y desde el secreto, usted pueda derramarse ahí para que la gracia fluya y usted vea un avance en Cristo de su vida espiritual. Un avance verdadero de su vida espiritual. Porque hoy estamos aquí, hermano. Pero ¿cómo estamos avanzando realmente en Cristo? ¿Cómo estamos ante el Señor, no ante el hombre, avanzando en lo que el Señor viene haciendo, en lo que el Señor nos viene revelando, y sobre todo en lo que el Señor nos está acelerando? Porque usted sabe que la iglesia de Jesucristo está siendo acelerada desde hace un tiempo atrás, y sigue siendo acelerada por el Señor para que la iglesia manifieste la gloria de Dios en la tierra, para que sus hijos manifestemos esa gloria, para que llevemos el mensaje con denuedo, para que expresemos el amor verdadero de Cristo en nosotros. Pero requerimos gracia. El avance en Cristo requiere gracia, requiere mayor gracia, y esa mayor gracia requiere intimidad, y esa intimidad requiere oración y comunión de nosotros como hijos de Dios. De usted que está sentado ahí, de usted, hombre de Dios, mujer de Dios que está sentado ahí. ¿Cuánto es su tiempo de comunión sincera con Dios? ¿Cuánto es su tiempo de oración en el secreto con el Señor? Y no estoy hablando de asistir a los servicios, a la congregación. Eso es parte. Claro que sí, eso es parte. Eso está aquí por Dios, ha sido establecido. Estamos nutriéndonos por su amor y por su gracia. Y doy gloria a Dios por cada una de nuestras vidas, porque cada uno ha traído la porción de Cristo para seguir siendo alimentado. Y este mensaje está siendo impartido por Dios y no por el hombre. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos en el secreto un tiempo de verdadera intimidad con el Señor? En el secreto, donde decidimos dejar el trabajo, el afán de cuidar las cosas de la familia, el afán de aquello que tengo que hacer en lo temporal para dedicarme a lo eterno. No me lo responda a mí, el Señor se lo está preguntando en el espíritu a usted. ¿Cuántos de verdad deciden, me levanté en la mañana, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro? Porque sabemos que hay una rutina,
de un sistema que nos lleva a hacer prácticamente todos los días lo mismo para sobrevivir en lo temporal. Pero ¿cuántos estamos dispuestos a accionar en ir al trono de la gracia, en entrar en una intimidad sincera con el Señor para accionar un avance en lo espiritual y en lo eterno? ¿Cuántos somos capaces de dejar de hacer cosas que sabemos cómo se hacen, que sabemos qué producen, que sabemos qué es lo que viene, para decir, Señor, me tomo este tiempo, de verdad, lo habilito, me desconecto, me enfoco y pongo mis ojos solo en ti y decido nutrirme en oración contigo, en lo secreto, para que tu gracia fluya en mí y yo pueda ver el avance espiritual que quieres en mí? ¿Cuántos el Señor ya les ha impulsado, les ha movido, les ha inquietado a hacerlo? Pero ciertamente hay algo que es de tropiezo. Sé que muchos han buscado un tiempo para tener intimidad con el Señor, porque el Señor lo muestra por el Espíritu, pero es el tiempo necesario, es el tiempo correcto. Será el tiempo que Dios le agrada que usted pueda, como dice su palabra, deleitarse y meditar en Él de día y de noche, porque no dice en su palabra deleitarnos en Él, y no nos dice nada más en la noche, ni en la madrugada, ¿verdad que sí? ¿Ah? O nos dice a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 10, no, diga conmigo, de día, dígaselo al Señor, de día y de noche. Meditarás en esta ley de día y de noche. Cuando hablamos de esa ley, no hablamos de la ley de las obras, hablamos de toda su palabra que comprende el ser hoy nosotros impartidos por su Espíritu para que esta palabra, que es la vida de Cristo en nosotros, sea manifestada. Pero requiere, hermano, requiere de que usted accione en acudir al trono de la gracia y de que usted accione en ir en una comunión plena y verdadera con el Señor. Que muchos, y nos incluimos como un cuerpo, no estamos haciendo como a Él le agrada. No estamos haciendo como a Él le agrada. Y el Señor nos llama a la reflexión. Y el Señor nos dijo la semana pasada, quítense la anestesia del mundo. Porque a mis hijos el Señor los está llamando a manifestar su poder y su gloria. A sus hijos el Señor los está llamando porque quiere nutrirlos, fortalecerlos en el Espíritu, para que ese avance en Cristo le pueda permitir, por medio de la fe, poder sobrepasar todo tipo de situaciones que tenemos nosotros en lo temporal y que Él quiere suplir, pero que los va a suplir por su gracia y que las va a suplir por nuestra comunión en Él. No por nuestra comunión con el mundo, no por nuestra comunión con el hermano nada más, no por nuestra comunión con aquellos que creemos que nos pueden aportar algo, porque todo eso es temporal. El que le guía por la palabra, el que le habla, lo que usted pueda ver por las redes, aquellas participaciones en lugares donde ciertamente se está hablando del Señor y que usted está siendo alimentado, si está en el Espíritu, pero el Señor nos está llamando a una intimidad y una comunión verdadera, verdadera, para que usted pueda accionar y ver ese avance. ¿Y qué va a accionar? Y usted cuando entre en esa comunión con el Señor, ¿qué va a accionar? ¿Qué le va a pedir una vez en el trono de la gracia, una vez en lo secreto? ¿Le va a pedir para lo temporal? ¿Le va a pedir para suplir necesidades temporales? Esto es parte de la orientación que el Señor quiere hacernos llegar. Que ese accionar que el Señor nos está mostrando hoy, de hacer paso a paso, sea enfocado en su voluntad, sea enfocado en cosas eternas, que nuestros ojos estén puestos en las cosas de arriba. Y ciertamente todos y cada uno de nosotros queremos avanzar en nuestras necesidades temporales y familiares. Claro, el Señor lo sabe. El Señor conoce cada uno de nuestros corazones, conoce cada una de nuestras necesidades, conoce cada una de nuestras aflicciones, en cada una de nuestras áreas de la vida, laboral, familiar, siempre lo menciona porque el Espíritu me ministró que cada vez que yo pudiera impartir de su palabra, mencionara que son diversas áreas
donde Él va a estar siempre obrando para llevarnos a una victoria segura que ya fue entregada en la eternidad, pero que nosotros anhelamos ver eso manifiesto, pero que Él, por su palabra, nos dice cómo hacerlo, pero que nosotros desde este lado a veces no comprendemos lo que dice la palabra de Dios, no lo efectuamos y entonces seguimos en una espera porque no hemos sido direccionados por lo que Él nos está hablando en su palabra, por lo que Él nos está diciendo en el Espíritu. Entonces no vemos algo que anhelamos ver, que ya Él lo entregó en la eternidad y que Él está esperando desde acá, desde su eternidad eterna. Pero te mandé esta persona, te dio esta palabra, te mandé esta predicación, te di esta palabra, te di este mensaje, te mostré esto, ya lo hiciste, ya accionaste, ya accionaste. Entonces Él nos ha llamado siempre a accionar. Y ese accionar, este siguiente paso, es que cuando ya estamos en el trono de la gracia, cuando ya comenzamos a tener una intimidad con Él plenamente, es para entonces poder conocerle más y para poder pedir que se haga su voluntad en nuestra vida. Y esto se ha escuchado mucho, sí, verdaderamente. Pero realmente cuando nosotros entramos en una intimidad con el Señor, las situaciones y las circunstancias de nuestra vida nos desvían, hermano. Y lo primero que hacemos cuando estamos en una intimidad plena es comenzar para nosotros, para nosotros, para nosotros. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Yo levanto las manos. Todo nos pasa. Que ciertamente en ese momento, que tal vez el Señor nos permita en la mañana, en la madrugada, en un lugar abierto, cuando vamos al trabajo, cuando estamos en una actividad, que Dios nos permita por su Espíritu estar en el secreto con Él. Lo primero que fluye en la gran mayoría, no en todos, pero en la gran mayoría, porque es algo ya ministrado por el Espíritu, son nuestras propias necesidades. Son aquellas cosas que anhelo ver ya. Y es ahí donde tal vez muchos de los hijos de Dios caen en ese versículo que leímos antes, donde sin darnos cuenta podemos ser hipócritas ante Dios en una oración, estando en el secreto. Podríamos desvirtuar lo que ya Él nos enseñó porque me pongo primero yo. Pongo primero mi circunstancia, pongo primero mi situación, cuando ya el Señor esa situación la ha solucionado desde la eternidad. Pero al ponerlo a Él primero, al decirle qué hago para servirte, para consagrarme, para seguir avanzando en el Espíritu con lo que tú me has entregado por sabiduría, entonces esa gracia fluye para que todo aquello que ya Él sabe que necesita sea añadido y puedas ver manifiesto el poder de Dios en cada área de tu vida que sabes y que estás esperando y que te aflige hoy por hoy. Pero el accionar de nosotros debe ser enfocado en su voluntad. El accionar de nosotros debe ser enfocado en Él. Por eso es que ese accionar debe ser en Cristo. Porque el ejemplo que nos dio el Señor en su vida temporal acá en la tierra, para que nosotros pudiéramos ver todo lo que Él hizo, y para que esa vida que hoy está en nosotros sea direccionada conforme a ese ejemplo que Él nos dio. Conforme a la forma en que Él actuó y accionó. Tanto accionó el Señor, tanto accionó que se despojó de toda su gloria. Se despojó de toda su gloria. Y se hizo siervo. ¿En forma de qué? Diga conmigo, de hombre. Se hizo siervo. En forma de hombre. Para que hoy nosotros podamos entender lo que Él quiere hablar por su Espíritu a nosotros. Ahora, una vez que accionamos, voy con el siguiente paso, con ir al trono de la gracia. Diga conmigo, trono de la gracia. Primera acción. Diga conmigo, segunda acción. Levante su mano porque usted va a levantar la mano y no es para mí, es para el Señor. Segunda acción. Comunión. Oración. En el secreto. Y tercera acción. Levante su mano. Tercera acción. Para pedirte aumento de fe
para agradarte y hacer tu voluntad. Baje su mano. Si usted creyó eso, denle un fuerte aplauso al Señor, porque si usted creyó eso, denle un aplauso al Señor, porque lo que el Señor está impartiendo acá, hermano, cada uno de ustedes lo va a recibir en el Espíritu conforme a lo que el Señor quiere ministrarle a cada uno de ustedes. No es el pastor el que le va a dar la dirección se la está dando el Espíritu desde ahora a cada uno de nosotros. Es Dios, no es el hombre. Y esa dirección es para que usted entienda que el Señor nos está llamando es a buscar más de su gracia, a buscar una intimidad sincera que muchos de nosotros la está llevando, pero no conforme a su voluntad, y que para cuando usted accione, ya bien sea en media hora, en 20 minutos, desde ya si es posible, o en la noche o en la madrugada, usted entienda que el Señor le está llamando a que usted pida un mayor aumento de la medida de fe que Él entregó. Porque dice la palabra y lo sabemos, lo hemos escuchado mucho, pero lo repetimos porque es importante. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y esa fe nos permite avanzar en Cristo, no en el hombre. Y ahora se dirán, bueno, ¿y cómo que eso de avanzar en el hombre? Sí, hay hermanos en la fe que avanzan en las cosas que les dicen los hombres. Hay hermanos en la fe que se dejan guiar por mensajes muy bonitos que podemos ver por las redes, por mensajes muy bonitos que podemos ver en diferentes espectros de comunicación o en diferentes lugares, que si no estamos enfocados en el Espíritu y no estamos atentos a lo que Dios nos ha hablado, podemos desviarnos y comenzamos a avanzar en algo que realmente Dios no quiere en nosotros. En algo que Dios ya ha hablado a nuestras vidas, que sigue edificando nuestras vidas y que nos va a permitir hacer verdaderamente su voluntad dentro de un solo propósito eterno que Él tiene, pero dentro de ese propósito eterno, usted, hermano, hermana, joven, niño, debe estar entendido que hay un plan perfecto de Dios particular para cada una de sus vidas. Debe estar entendido que hay un nivel de gracia que fluye diferente para cada una de sus vidas. Pero que en todos, el avance es en Cristo. Que en todos ese Cristo corporativo es lo que ha de expresarse para que ese avance a nivel global se pueda ver. Pero hoy el Señor nos está diciendo que ese accionar tiene estas etapas para que usted se active de inmediato en el Espíritu y pueda comprender que ya el Señor ha venido acelerando las cosas a nivel global, no desde ahorita nada más, hermano. Porque hay muchos que están haciendo ahora énfasis con lo que está sucediendo en Israel. Eso viene sucediendo desde hace mucho tiempo. Pero ciertamente es un reloj profético que cada quien en su nivel de entendimiento espiritual y cada quien en su congregación local, conforme a la gracia de Dios para esa congregación, puede ir entendiendo de que el Señor sigue acelerando lo que ya Él habló en las Escrituras y que ha de cumplirlo. Entonces, cuando en este accionar de pedir al Señor conforme a su voluntad y pedir un aumento de medida de fe, yo quiero invitarlo a que me acompañe, libro de Romanos, capítulo 5, del versículo 1 en adelante. Ok, fíjense lo que nos dice el Señor en su palabra. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe. Diga conmigo, entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Diga conmigo, estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no
avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Qué maravilloso es el Señor, que en este pasaje bíblico Él nos menciona que tenemos entrada por la fe a esa gracia. Y que cuando accionamos por medio de esa gracia, lo que acabamos de leer nos permite ver lo que estamos acá impartiendo, lo que el Señor está impartiendo. Que un avance en Cristo va a venir proporcional a la medida de fe que nosotros podamos tener. Y aunque la palabra fe es muy escuchada, verdaderamente lo que sucede es que la palabra fe es muy escuchada, pero por muy pocos es activada en una realidad en cada una de nuestras vidas. Porque cuando llega la aflicción, porque cuando llega el problema, porque cuando llega la circunstancia, entonces lo primero que nosotros en lo temporal sufrimos es una disminución de nuestra fe. ¿O no ha pasado? Seamos sinceros en el espíritu. No me lo responda a mí. Usted está hablando ahí en el espíritu con el Señor. Y todo esto nos ha acontecido porque es mediante la fe que agradamos a Dios. Y esa palabra agradar tiene un vínculo con la palabra gracia. Porque cuando le agradamos a Él, entonces su gracia sigue fluyendo en aquello que Él sabe para la cual nosotros necesitamos de esa gracia. Pero esa fe es accionada por medio de ir en el secreto a pedirla con una sinceridad plena. Y requerimos del secreto. Es el llamado, es la impartición de hoy, de parte del Señor para todos nosotros, hermanos. De ese secreto, para que en ese secreto esa fe sea añadida, sea aumentada, y esa fe le va a permitir a usted soportar todo tipo de prueba, como lo acabamos de leer. No es el pastor quien se lo está diciendo. Es el Señor a través de su palabra, quien le está mencionando que todo aquello que produce esta fe nos produce esa paciencia. ¿Para qué esa paciencia? Para que por medio de las tribulaciones que estamos teniendo, porque el Señor sabe que hay tribulaciones hoy por hoy en nuestras vidas. ¿Cuántas personas aquí no están con pensamientos en cuanto a su situación con la familia, con el esposo, con los hijos, con el trabajo, con lo económico, con la finanza, con los vecinos, con el entorno, con la salud? Ahora bien, ¿qué quiere el Señor? Búscame en intimidad, porque el avance que vas a tener en Cristo no lo vas a obtener con tu propia fuerza. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Él nos dice, esfuérzate en la gracia que es en tal autoridad. Esfuérzate en la gracia que es en el gobierno tal. Esfuérzate en la gracia que es en el predicador tal. Esfuérzate en la gracia que es en el hermano tal. Esfuérzate en la gracia que es en tal persona. Esfuérzate en la gracia que es en este sistema de cosas. Esfuérzate en la gracia en un modelo, ya bien sea capitalista, socialista. No, él dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es en Cristo, y él ese aplauso al Señor si se lo va a dar, porque es en Cristo. Y cuando Él nos dice que es en Cristo, es porque esa plenitud hoy nos habita a nosotros. Y porque a través de esa plenitud de su vida en nosotros, podemos pedir mayor nivel de fe. Y por medio de esa fe, entonces vemos cumplidas todas las añadiduras que el Señor quiera manifestar y que ya nos entregó desde la eternidad, porque en Cristo lo tenemos todo. Pero esa medida de fe nos va a dar el entendimiento para que en la medida que lo creemos, lo proclamamos, lo declaramos por su palabra y avanzamos en Cristo mediante eso, entonces el Señor en su agrado fluye gracia, fluye amor, fluye benevolencia, fluye bondad en cada uno de esos
sectores de nuestra vida que está siendo afligido por falta de fe. Porque es la realidad, hermano. Y eso no es solamente en esta congregación local, eso es a nivel, de la iglesia de Jesucristo, ese Cristo corporativo que el Señor está llamando a avanzar para cumplir un propósito eterno aquí en la tierra, pero que sin fe, sin la medida correcta que Dios quiere añadirnos, ese avance es lento. Y ese avance en Cristo es lento en cada una de nuestras vidas porque hemos dejado de accionar en lo que el Señor nos habló hoy, lo que nos está hablando hoy, que es acudir a su gracia en una intimidad verdadera, pero para accionar y solicitarle a Él lo que requerimos para avanzar y dejar de solicitar cosas temporales, dejar de pedirle a Dios cosas temporales que ya Él va a entregarlas, pero que nosotros podamos comprender que por medio de la fe es que Él va a añadir, es por medio de la fe que Él va a fluctuar esa gracia para que usted pueda ver el avance en Cristo, en su vida, en su familia y en todo aquello que ya el Señor le mostró que ha de hacer con todos y cada uno de sus hijos. Pero ¿cómo lo creemos si nos falta fe? ¿Y cómo buscamos la fe si no oramos en una intimidad en el secreto con el Señor? Si no tomamos un tiempo verdadero para derramarnos en Cristo. ¿Y cómo hacemos eso si no buscamos el trono de su gracia? Entonces ahí tiene las 3 acciones para que usted ejecute, para que usted sea direccionado por el Espíritu Santo de Dios y usted decida y sea intencional en hacerlo. Sea intencional en tomar, Señor, mira, necesito un tiempo en el secreto contigo. No sé si será a las 3 de la mañana, a las 2, no sé si me quedo dormido y me acuesto y me levanto otra vez. Que nada de este mundo me perturbe mi intimidad contigo. Que nada alrededor me perturbe el alabarte, el glorificarte, el exaltarte, el derramarme, el poder escuchar tu voz, el poder ser dirigido por ti, el poder pedirte cada día un mayor nivel de fe, para que yo pueda entender y comprender que toda la sabiduría que tú quieres otorgarme es para cumplir tu llamado, para cumplir tu propósito, para hacer tu voluntad, para derramarme en mis hijos, en mi familia, en mis generaciones, en mis vecinos, en el lugar donde soy influencia, donde estoy. Pero sin fe no puedo hacerlo porque sin fe no puedo agradarte. Y aunque todos y cada uno de nosotros aquí tenemos una medida de fe que el Señor nos ha colocado, en este mensaje de hoy el Señor nos está llamando a accionar, que acudamos a Él para que eso sea incrementado, para que usted vea un avance verdaderamente espiritual en su vida, para que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, usted pueda comprenderla y podamos nosotros ser partícipes de que esta palabra en el capítulo 5 de Romanos se cumpla en nosotros. Y la voy a leer de nuevo para que podamos discernir en el Espíritu y usted pueda recibirla de parte de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Diga conmigo, tenemos paz. Para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Diga, estamos firmes. Firmes. Ahora bien, hermanos, fíjese lo que nos dice el versículo 3, y esto para ir concluyendo. Si usted comprende que el mensaje de hoy es para que se cumpla en usted y en su familia esta palabra que voy a leer, entonces le doy gracias al Señor porque su propósito en este tiempo y en esta hora específica se cumplió. Amén. Así que levante su mano y reciba. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia
prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Recibo esa palabra. Denle fuerte aplauso al Señor. Porque, hermano mío, por medio de accionar con lo que el Señor ha hablado hoy, a través de esa fe que usted le va a pedir en el trono de la gracia al Señor, usted se dará cuenta que es la palabra del Señor accionando en usted, que es la vida de Cristo, que es esa palabra hecha carne en cada uno de nosotros, la que va a permitirle esa producción del fruto de la paciencia, la que le va a permitir poder ver toda tribulación como una prueba, pero sobre todo tener esa esperanza de gloria, de que por su Espíritu derramado en nosotros tenemos una victoria segura en Cristo. Y esa esperanza de no ver algo en lo temporal es lo que el Señor quiere añadirles hoy, para que usted vea con los ojos espirituales que todo fue entregado, y que aunque usted tal vez no lo ve en lo temporal, ya usted lo ve por el Espíritu, desde lo eterno, desde la gloria de Cristo y desde el avance de Cristo que el Señor ha colocado en su espíritu, para que usted pueda ver como Dios ve. Porque usted es un hijo de Dios y usted ha sido impartido de la vida de Cristo. Y hoy el Señor te dice: quiero añadirte, quiero que avances en Cristo para que puedas ver como yo veo. Para que puedas ver desde la posición espiritual como yo veo. Pero para eso acciona, hijo de Dios, acciona, hija de Dios, acciona, hombre de Dios, acciona, joven de Dios, para que avances en Cristo y puedas ver con la mente de Cristo y puedas ver como Dios te ve. Y puedas ver como Dios te está mostrando de todo lo que ha de acontecer en tu vida cuando tú te alineas a la voluntad de Dios, cuando tú te alineas al propósito eterno de Dios, pero cuando te alineas conforme a la medida de fe que tú a partir de hoy vas a pedirle en incremento al Señor, en una comunión verdadera, porque tú hoy decidiste accionar para avanzar en Cristo. Amén.